Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes. Soy Hermes Acuña. 13 de marzo de 2018. En el aire, Hablando de Seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hoy, 13 de marzo de 2018, como todos los martes a las 5 de la tarde, aquí estamos para tratar algunos temas que a usted le interesan, que a veces no están debidamente informados y, como decíamos el programa pasado, lamentablemente la seguridad o la antípoda, la inseguridad, juntamente con la inflación, siguen ocupando los primeros lugares en la preocupación de los argentinos. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Florencia Torres Nelly, nuestra operadora. Nuestras vías de comunicación: 4713-2517, 4754-8784. Email: info, hablando de seguridad, @gmail.com. Radio online, www.amtradición.com.ar. Imagen de radio.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes requerirnos o bajar o escuchar algunos de los audios de nuestras emisiones, y si nos lo requieren, les repetimos el email, lo hacen a info, hablando de seguridad, @gmail.com. El programa pasado, en la editorial, les hablé de los mensajes respectivos del señor presidente de la Nación a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, a la Asamblea Constituyente, es decir, la unión de las dos cámaras, senadores y diputados, y también hice lo propio con las palabras de la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en este caso a la legislatura bonaerense, donde ambos mandatarios, entre tantos temas, obviamente tocaron el tema de la seguridad. Fueron contenidos distintos, en algunos puntos hubo convergencia. Esperemos que cumplan con lo que han prometido. Especialmente la señora gobernadora se refirió al tema de la justicia. En cuanto a las condiciones para que alguien acceda a la magistratura, para que alguien sea removido, los fiscales, los jueces, y el señor presidente de la Nación habló respecto de que no podía ser que algunos delincuentes entraran y salieran, y también habló del tema de las fuerzas de seguridad. Les dije en aquella oportunidad, es decir, el martes pasado, ninguno de los dos magistrados habló de la ley de ejecución penal, que a la postre es el juez de ejecución penal quien regula, quien confiere o niega, según sea el caso, los distintos beneficios a los que puede acceder alguien con prisión preventiva o alguien penado, es decir, condenado. Si bien hay una ley nacional, que es una ley marco de ejecución penal, cada provincia se reserva la facultad de legislar en ese sentido. Por eso hay algunas sutiles diferencias, en el caso de la provincia de Buenos Aires no tan sutiles, con respecto a la ley de ejecución penal, que fue reformada a mediados del año pasado. También les decía que íbamos a conversar con algún profesional del derecho, con vasta experiencia en estos tipos de temas que son tan técnicos y tan puntuales. Y también les decía que cuando se mal informa, se desinforma. Lamentablemente,
aventureros de toda la haya, como decía el Martín Fierro, pululan por los medios, improvisándose en especialistas de cuanta cosa esté de moda. Y así vivimos el desgraciado y fatídico episodio del Ara San Juan. Así vivimos cotidianamente con el tema de la seguridad. Todo el mundo se improvisa en especialista en seguridad. Y cuando se quiere hacer prevención, y también les decía, prevenir quiere decir ver antes, se corre el riesgo de hacer promoción cuando no se sabe hacer prevención. Y pruebas al canto. Días pasados se estaba hablando de este remanido tema del aborto, la interrupción legal del embarazo. Una, entre comillas, profesional de la medicina enumeraba con nombre, es decir, con la marca comercial, con el nombre de fantasía, como se llama, de algunos medicamentos, e inclusive el principio activo de ese medicamento para impedir la gestación. Esto es lo que les acabo de decir hace instantes. Cuando no se conoce acerca del tema y se pretende hacer prevención, se consigue todo lo contrario, que es hacer promoción. En buen romance, en el lenguaje de todos los días, en el suyo, en el mío, su vecino, mi vecino. No se puede jugar al truco y mostrar las cartas. Esto es elemental. Esto es elemental. Si muchas veces se dice, ¿por qué no se explicitan las políticas de seguridad? ¿Por qué el comisario de determinado lugar no dice con cuánto personal cuenta? Porque obviamente no lo puede decir, porque es una información reservada. Eso es como mostrarle las cartas al enemigo, y el enemigo sabe quién es el delincuente. Entonces el comisario debe reservarse esa información, porque por razones tácticas no lo puede decir, no es por otra cosa. Lo mismo que cuando vemos por los medios televisivos que se sacan a detenidos cuya cabeza está cubierta. Y eso tiene una razón. Pero como tenemos con nosotros a un especialista, le vamos a preguntar por qué después se saca a los detenidos con la cabeza tapada. Porque mucha gente dice, que lo vea todo el mundo, así se sabe. Claro, pero hay algún riesgo procesal después en todo eso. Y se obtiene lo que precisamente no se buscaba. Que si es responsable, que se lo condene. Y si no lo es, que se lo sobresea. Nos acompaña el doctor Ricardo Santo, quien es abogado, es especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, es director del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires, y también es docente universitario. Ricardo, bienvenido y muchas gracias. Gracias a vos, Hermes, por tu invitación, y saludo a toda la audiencia, que debe ser mucho por el tema que convoca. Y bueno, vamos a tratar de esclarecer algunos puntos, algunos conceptos que a veces sí, como vos dijiste, permanecen quizás confusos, y eso hace que se haga, diríamos, promoción y no prevención. Exactamente. Tenemos 2 minutos, Ricardo, antes de pasar al tema. Interrumpo para decirles que en el monitor del estudio estamos viendo un enfrentamiento armado en Constitución entre la policía de la ciudad y delincuentes. Es muy poca la información que se tiene hasta el momento. Hay un trabajador de la seguridad pública, como es un policía herido. En este momento está siendo trasladado en un helicóptero, suponemos que al hospital Churruca. Seguimos entonces con nuestro invitado, el doctor Santo. Ricardo, ¿por qué se le tapa la cara a los delincuentes cuando lo enfocan las cámaras, lo toman cuando entra o sale alguna diligencia o cuando se lo detiene? Bueno, en principio, por una cuestión de preservar la figura de la persona, la imagen, todas estas cosas que hacen tanto hincapié el organismo de derechos humanos. Pero desde el punto de vista procesal, esos detenidos por lo general van a ser sometidos a un reconocimiento en rueda de personas, y luego hábiles abogados, si se los muestra, van a decir que la víctima, los testigos los han visto previamente, y con eso quieren invalidar el acto de reconocimiento. Y por supuesto eso
traería casi con seguridad la libertad del preso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se lo tapa y no para protegerlo? Todo lo contrario. Y a veces algún periodista que esto lo sabe no lo dice. Se lo tapa exclusivamente para lograr la vindicta pública. ¿Y esto qué quiere decir? La acción de la Fiscalía que va a acusar, que lo representa a usted, que me representa a mí, y en algunos casos, según sea la provincia de Buenos Aires o la Nación, el particular damnificado, el querellante. Lo que se busca precisamente que se haga justicia. Y reitero, si es responsable, penalmente, que se lo condene, y si no lo es, que se vaya a su casa sobreseído o con falta de mérito, como procesalmente corresponda. El monitor también nos dice que son 2 los policías heridos, 2 los trabajadores de la seguridad pública, como son los policías heridos en este enfrentamiento con delincuentes. Después vamos a hablar cuántos policías llevamos caídos en cumplimiento del deber en lo que va del año y en lo que va del mes de marzo. Vamos, Flor, a la primer tanda. Seguimos entonces hablando de seguridad con nuestro invitado, el doctor Ricardo Santo. El tema de hoy: ley de ejecución penal, excarcelaciones, salidas anticipadas y transitorias. Hay algunas denominaciones más, pero obviamente para eso invitamos a un especialista. Ricardo, ¿qué podemos decir de la ley de ejecución penal? Bueno, antes de la sanción del nuevo código, que data de 1998, si yo mal no recuerdo, en la provincia de Buenos Aires, existía una ley de ejecución penal, que era bastante buena. Luego de este cambio de legislación, entonces, que obviamente tiene que adaptarse también al Código Penal, porque de ahí sale, por ejemplo, claro. Lo que se llama la libertad condicional, claro, que yo llamo libertad anticipada. ¿Anticipada a qué? Al final de la condena. Claro, claro. ¿No es cierto? Bueno, como sabemos, el artículo 13 ahí habla de de quienes pueden merecer o solicitar, mejor dicho, porque no es obligatorio, sino que es facultativo del juez o del tribunal, otorgar la libertad. Pero para quien pretenda obtener una libertad anticipada, tienen requisitos y muchos de ellos no se cumplen, ¿no es cierto? En principio lo que más común se conoce es el 2/3 de la condena, cumplir 2/3 de la condena, ¿no es cierto? En el caso de que sea una condena superior a 3 años. Y el remanido tema de la reclusión, y con su diferencia con la prisión, que prácticamente está abolido esta diferencia. Incluso algunos fallos han dicho que esto es inconstitucional, hablar de reclusión y de prisión. Sin embargo, muchos jueces siguen dictando, o muchos tribunales dictando penas de reclusión. Bueno, entonces tenemos que, por un lado, el Código Penal legisla las condiciones en que un sujeto puede pretender una libertad anticipada. Y el Código de Ejecución Penal, con la reforma del 98, que crea el juez de ejecución penal, la 12256, sí, en la provincia, en la provincia de Buenos Aires, de manera que lo reglamenta, diríamos así, pero tiene esto muchas connotaciones. En principio, los requisitos para obtener la libertad anticipada son fijar domicilio, es decir, lugar de residencia, que es uno de los requisitos más serios, porque si el liberado viola el requisito de la residencia, se le revoca sin más el beneficio. El beneficio, claro. ¿No? Porque a propósito que llamamos beneficio, tenemos que entender que hay una diferencia con lo que es un derecho. Yo siempre le digo a los alumnos, el derecho se exige y el beneficio se implora, ¿no es cierto? Esto es un beneficio, quiere decir que el Estado no está obligado a dárselo,
si cumple las condiciones, bueno, entonces sí, pero si no las cumple el Estado o el tribunal, el juez de ejecución en este caso, puede incluso denegar. En el texto, que sería demasiado tedioso que le leyéramos, yo tengo la ley aquí, y vos la sabés de memoria, obviamente, de ida y vuelta. Lo que me pregunto siempre, ¿es una potestad del juez, es una obligación o es facultativo en algunos casos conceder este tipo de beneficios? No, es facultativo, por eso se llama un beneficio. Por eso dice la ley podrá. Podrá. No dice deberá. Por eso yo siempre le digo, para entender esto, desde que uno entra a la universidad, en la Facultad de Derecho, distinguimos el podrá y el deberá. Claro. El podrá es facultativo y el deberá es imperativo. Claro. ¿No es cierto? La ley en ese sentido es clara. Bueno, decía entonces que en estos casos hay una serie de requisitos, del cual era el más importante: residencia, abstenerse de bebidas alcohólicas. A veces el juez puede imponer otros requisitos más, tener alguna ocupación, completar estudios si no los tiene, en fin, son bastantes los requisitos. Relaciones, no andar armado, no intoxicarse. Claro, bueno, en principio puede ocurrir que en alguna fiesta de cumpleaños, aniversario de casamiento, etcétera, etcétera, puede ser que alguno, y eso el juez lo va a regular y va a decir, bueno, todo este tiempo que pasó en libertad anticipada, bueno, eso no se lo vamos a computar, o puede ser que se le aplique alguna amonestación o una prevención y nada más, pero si no después, y si reincide, entonces sí se le revoca la libertad. Se revoca el beneficio. Sí. Bueno, ahora yo quiero hacer una reflexión de cómo se da en estos casos la libertad, cómo se procede. Y es que ahora el juez de ejecución, es decir, quien tiene competencia en todo lo que sea libertad anticipada, salidas transitorias, todo lo que el régimen, digamos, toda la vida del interno, que así se llaman, del condenado, bueno, todo eso lo va a administrar, lo va a juzgar y lo va a reglamentar el juez de ejecución penal. Es decir, que... Perdón, esto es muy importante lo que acaba de decir el doctor Santo, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? A disposición del juez de ejecución penal está ese penado, ese condenado, que le ha sido concedido algún beneficio. Claro, incluso ya cuando es condenado, la sentencia está firme, claro, pasa el legajo, se hace fotocopia del legajo original de la causa y pasa en fotocopia fotocopia certificada, obviamente, sí, y pasa al juez de ejecución. A sí, partir de ahí, importante esto. El juez de ejecución ya cita entonces al condenado para verlo, para hablar con él, sus condiciones, y después va a regular el tiempo que dura la condena. Incluso más, en las llamadas probation o probation, yo estoy por probation porque es un término latino, obviamente, no sajón, obviamente, también interviene. Es decir, que una vez que a la persona se le concede la suspensión del juicio a prueba, toma intervención también el juez de ejecución. Claro. De manera que está también controlando todo esto. Y hay un patronato de liberados del que... Te iba a preguntar eso precisamente. Un patronato de liberados que también sigue, protege, ayuda al liberado o al condenado. Y lo controla. Y bueno, los controla o debería controlar. O es un eufemismo esto. No hay medios, ni personal siquiera. Si yo vi una nota que le hicieron hace un tiempo, el año pasado, no sé si seguirá el mismo, al presidente o director del patronato de liberados, y fue muy claro. Dijo, no tengo personal, no tienen. Tengo los legajos archivados, no tengo medios para poder mandar a las visitadoras, a los psicólogos, a los asistentes sociales, a los trabajadores sociales, y en algunos casos, por una cuestión de seguridad física, esos empleados se niegan a ir, sí, porque son lugares desfavorables. Bueno, yo quiero citar acá en el caso de Laura Iglesias, que era una trabajadora
social en la zona de la costa, si mal no recuerdo era Villa Gesell, que fue solita a hacer un informe a un liberado acusado de violación seguida de muerte. Violación seguida de muerte, le estoy ¿Y diciendo. terminó violada? Y esta señorita terminó violada y estrangulada. No te puedo creer. Sí, es fatal. Las chicas de todos los patronatos tienen la foto de ella. ¿Y cuánto hace esto? Y era 4 años, 5. Oh, terminó violada y muerta. Violada y muerta. Por un individuo que estaba imputado de ese tipo de delitos. Justamente, pero por eso digo que no hay en el Estado no hay presupuesto para esta gente, o sea que hacen lo que pueden. A veces yo he ido al de San Martín y tienen una sola computadora. No sé si ahora la habrán provisto, pero ya uno ve el lugar en que están y se da cuenta de cómo, y el material que utilizan, se da cuenta de qué poco presupuesto tienen. Claro, claro. Además no tienen asistentes sociales, porque el tema es que el que vaya a hacer un informe socioambiental sea un asistente Obviamente, social. claro, claro. Bueno, pero yo quiero referirme Por a favor. algo muy Por importante, favor. algo muy importante que sucedía antes de la llegada de estos genios de la seguridad como Aslanian y otros Lugones y otros personajes funestos para la población, por la seguridad y la vida de la población, porque han causado tantas muertes a raíz de su negligencia, de su inoperancia y de su impericia. Y el colapso de la justicia como valor agregado. Exactamente. Bueno, bueno, Hermes también lo sabe, antes del 98, la policía sabía qué condenados o liberados tenía en su zona. Claro, la planilla del servicio penitenciario. El comisario debe saber qué liberados, condenados tiene en su zona, porque si no está, pobrecito, perdido en las nubes de Úbeda. Tal cual. Ahora, en otras épocas, el servicio penitenciario mandaba a la jefatura de policía los liberados que iban a salir, no que ya, y los condenados con la sentencia compurgada, como se dice. La jefatura de policía seleccionaba por jurisdicción y se los mandaba a cada comisario a través de la unidad regional. O sea que el comisario sabía perfectamente que tenía 10 liberados, uno por homicidio, el otro por asalto, el otro por violación, y entonces los podía controlar. E incluso la jefatura de policía ordenaba operativos control de liberados. ¿Y en qué consistía esto? Que iba el patrullero a la casa que había fijado el liberado, iba a controlar. ¿Está el señor? No, está trabajando. ¿Dónde? Bueno, ¿está trabajando dónde? Habría que ir donde trabajaba. ¿Por qué? Porque había que certificar que no se hubiese fugado. Claro, o que claro, estaba cumpliendo con el requisito de obtener claro, trabajo claro, o profesión. Tal cual, una de las condiciones para el beneficio. Pero hoy hacen lo que quieren y están donde quieren. Incluso con las pulseras mismas, que ya no hay tantas, por eso a veces ni se otorga la pulsera, van a la casa. Pero vos te acordarás, hace 4 o 5 años, escarcelan a un individuo con delitos por la integridad sexual. Ese individuo con una pulsera o con una tobillera, que la controlaban por vía telefónica, la empresa telefónica no le proveía el servicio porque no lo pagaban y se mandó un cuádruple homicidio después. Bueno, por eso digo que esto tiene muchísimas falencias y a veces uno ve que hay liberados que residen en el mismo lugar donde delinquieron. Claro. No hay un cambio de ambiente. Y lo que acabas de decir de aquellas planillas de hace tantos años, también era importante porque usted se encontraba en la jurisdicción con que había determinado tipo de delitos y coincidía con un liberado cuya modalidad delictiva era esa. Me ha pasado a mí como comisario titular de una determinada comisaría, donde tuvimos una sucesión de hechos que en aquella época se los llamaba sátiros. Claro. Los famosos después
seriales, gracias a la escuela, a la unidad de comportamiento de conducta de Robert Reisler en el FBI, empezó a llamársele seriales. Antes se los llamaban vulgarmente sátiros. Y lo que dice el doctor Santo le servía a usted, como jefe de una dependencia policial, como para saber quién estaba caminando en su jurisdicción. Incluso había otra herramienta muy útil que era el modus operandi. Claro. Es decir, un comisario, supóngase de San Martín, detenía una banda. Y uno vivía en José Paz, el otro en San Isidro, el otro en Bulón. Entonces lo que tenía que hacer ese comisario era mandarle la planilla con la fotografía al comisario donde tenía residencia el detenido. Bueno, ¿esto qué permitía? Permitía un control sobre la seguridad de todos los ciudadanos, porque fíjese que en Estados Unidos han hecho hasta juicios al Estado por no avisar que en ese vecindario había un violador. Ricardo, ¿y la ley Megan? Ahí está. ¿Y la ley Megan? Exactamente. De los avisos públicos en la vía pública que en determinado barrio, en determinado condado, se encuentra fulanito de tal, quien acaba de salir de la cárcel, pero... Bueno, si usted hace ¿qué opina eso los ahora... derechos humanos de todo esto? No, si usted hace eso ahora, y bueno, lo más probable es que lo procesen por aplicarle severidades o como el caso de no poder sacar una foto para tener un registro. Claro, porque es bueno que se lo digamos a la audiencia esto. Está prohibido sacarle foto al comisario. Si saca una foto a un detenido para tener su archivo, va preso. Lo procesan por aplicarle severidades a los detenidos. O sea, frente a todo esto que nosotros vemos, esto tan permisivo, esto de hipergarantismo, o para emplear un término que utiliza la doctora Cohen, Diana Cohen Agres, dice el buenismo penal. Sí, cuyo hijo fue muerto por delincuentes. Exactamente. Entonces, ella escribió un libro que se llama Ausencia Perpetua. Sí, sí. Digamos, en homenaje a su hijo, es decir, que no lo tiene más. En cambio, él, que es condenado a perpetua, puede salir. A los 35 años puede salir. Pero ella no puede, a los 35 años jamás podrá tener a su hijo. Entonces, esta diferencia, este trato tan particular que se les dio a partir de la doctrina Zaffaroni, a partir de ciertos gobiernos, en realidad lleva a lo que dijo un jurista alemán: las sociedades que no aplican su derecho penal se suicidan, dice. Y verdaderamente es así. Nosotros vemos el paisaje hoy de las rejas alambradas, parecen campos de concentración, con el diente de tiburón, con los pinches, todo ese tipo de ofendículas para que nadie entre a su casa. Y yo creo que el delincuente es el que debe andar con miedo en la calle, no los vecinos y la policía también, porque el policía hoy se encuentra entre la espada y la pared, por decirlo de alguna manera, porque si actúa con energía que la sociedad le reclama, seguramente va a tener una causa por apremios ilegales. Y si actúa con debilidad, puede ser sumariado por debilidad moral. Entonces no sabe qué hacer. Y no hay pautas claras tampoco. Nadie se hace responsable. Entonces, si nosotros queremos una policía miedosa, indecisa, dubitativa, es la que tenemos ahora. Ahora, si queremos tener una policía eficiente, una policía que cumpla el rol que le ha otorgado el Estado, entonces tenemos que actuar de otra manera. Ricardo, ¿y qué papel le cabe en todo esto a la justicia? Y porque este es el y el meollo del programa de hoy, la ley de ejecución penal. Alegremente se conceden, porque lo hemos visto, alegremente se conceden todo tipo de beneficios y no vuelven o cometen delitos otra vez, la misma clase de delitos por los cuales gozan de ese beneficio. Bueno, pero hay algo que se me olvidó decir, que sí. Además está el procurador penitenciario. Claro. Una figura que va a controlar cómo viven los presos, cómo comen, si sufren algún maltrato, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ya hay una sobreprotección del condenado o del procesado
que excede lo normal, porque está bien, hay que cuidarlos, están adentro, hay que cuidarlos. Y sujeto de derecho. Exacto, pero no lo mimemos. Claro, claro. No le hagamos mimo, porque entonces van a volver. Precisamente el otro día el presidente de la Nación en ese mensaje, el primero pasado, al inicio de las sesiones ordinarias, habló del rol fundamental de la víctima en todo el proceso, que es lo que viene detentando Diana Agreste desde hace mucho tiempo. Sí, claro. El papel significativo de la víctima, la victimología, el estudio de la víctima. Porque ¿qué papel tiene en este momento la víctima en el proceso penal? Más que elegirse si la aceptan en querellante o particular damnificado según sea la jurisdicción. Claro, sí, sin perjuicio hay alguna... Perdóname, en estas medidas que conceden los jueces de ejecución penal, ¿se notifica a la víctima? Sí, si es querellante, sí. Si está constituido. Claro. Y si no. O sea que si tiene representación, patrocinio legal, sí. ¿Se dan cuenta la diferencia, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que dice nuestro invitado, el doctor Ricardo Santos? Si la víctima no tiene patrocinio legal y no se ha constituido, reitero, según sea en provincia o en capital, en particular damnificado en querellante, no se entera que al ofensor, al victimario, se le ha concedido un beneficio. ¿Es así? Es así, claro. Bueno, partamos de la base siguiente. Si alguien hace una denuncia, aunque sea víctima, y no se constituye en particular damnificado en la provincia de Buenos Aires, querellante en la Nación, no se le notifican muchísimas diligencias. Claro, claro. Se le notifica así el archivo, que en eso son especialistas los fiscales, ¿no? Por eso yo digo que lamentablemente, si hacemos una estadística, nos vamos a encontrar que casi un 60 por 70% son archivadas, se archivan las causas. Existe la estadística y existe a nivel nacional que hay una media de 1.7 de condenados. Por eso, más de entonces... Tal cual lo que acabas de decir. Bueno, quiere decir entonces que yo les digo a veces en la mesa de entrada, aunque se enoje, que digo, estas no son UFI, significa Unidad Funcional de Instrucción. Digo, usted tendría que ponerle UFA, Unidad Funcional de Archivo. Se enojan. Me imagino. Pero es la verdad, si uno hace una denuncia y dice está archivada. La desestiman. Bueno, el archivo significa que no hay pruebas. La desestimación es peor. ¿Por qué? Porque dice que esa denuncia no hay delito. No hay delito o no hay para nada motivo para instruir una causa. Cuando dice la archiva, bueno, usted puede tener la posibilidad de incorporar una nueva prueba, un nuevo elemento de prueba y que se reabra. Pero desestimada no, es como un sobreseimiento. Claro, es un sobreseimiento anticipado. Ricardo, si no te compromete la pregunta, te conozco muy bien de toda la vida y sé que lo que sentís lo decís. ¿Cómo ves el papel de la justicia colonizada políticamente? Bueno, es lamentable. Bueno, partamos de la base que el sistema de designación de los jueces termina siendo un acto político. Pero no un acto político como expresión de la voluntad del Estado, sino como un acto de política partidaria. ¿Por qué? Y porque en definitiva el postulante a juez o fiscal o defensor o algún otro cargo judicial pasa siempre por el filtro de la política. Entonces a veces hay toma y daca, a veces hay compromisos y entonces no elegimos al mejor. Afuera de ser sinceros, tanto de los mensajes del presidente Macri como de la gobernadora Vidal se trasluce una intención de meter el cuchillo a fondo en este tema de designación de magistrados, enjuiciamiento, separación, evaluación de las capacidades, concursos. Esperemos que esto sea así y, como siempre repito, para el bien común. Bueno, pero vemos los concursos que se han hecho durante el kirchnerismo donde
alguien que salió en el puesto 22 salió nominado juez. Claro, claro. Entonces se violan todos los principios. Y alguien que salió primero sigue en el lugar que estaba. Bueno, sí, sí. Yo conozco casos de compañeros que están en la docencia y tienen mérito suficiente, pero le falta la palanca política. Claro, lamentablemente es así. Claro, claro. Pero eso tiene algún día que terminar. Por eso el sistema inglés, en el sistema inglés, quien elige a los magistrados o nomina a los magistrados es el Real Colegio de Abogados del Reino Unido. Del Reino Unido. Y nadie, el primer ministro no va a discutir para nada, ni va a desechar la propuesta. Se hace sí o sí. ¿Por qué? Porque tal la consideración, el respeto que merece ese Colegio Real de Abogados y y su presidente, que el primer ministro no va a modificar eso, va a aceptar la propuesta. Pero habrá que buscar un nuevo mecanismo que elimine de alguna manera la influencia política partidaria. Sería de desear. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá estamos acostumbrados a decir echa la ley, echa la trampa. Y yo digo, primero se hace la trampa, después la ley. Porque en los concursos, ¿qué ocurre? Había primero una barrida con múltiple choice que ya a los que ya estaban arreglados le daban la respuesta. Y al que después en la exposición oral le daban el tema anticipadamente. O sea que hay trampa por donde uno quiera sanear. Y sanear en esta situación es muy difícil, porque está enquistado una gran capa geológica del antiguo gobierno. Esto es real. Le va a costar mucho al presidente, le va a costar mucho a la licenciada Vidal poder sanear el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto el Ministerio Público. El panorama no es muy alentador, por lo que nos dice nuestro invitado, el doctor Ricardo Santos, pero las cosas hay que decirlas como uno las ve, con la honestidad intelectual que a cada uno lo caracterice, y ya a la población no se le puede mentir más. Ya no se puede mentir más. De una vez por todas, la gente común clama por justicia. Como decía nuestro invitado, el personal policial a veces ve que a quien detuvo hace 2 o 3 días se lo encuentra caminando por la vereda de enfrente y tal vez, apelando al lenguaje que todos entendemos, no, le hace pito catalán a ese policía. Y ante la duda, ante el peligro inminente de quedarme solo, siempre ajustado derecho, porque acá no se habla como ese remanido discurso de la mano dura y la mano blanda. Acá es la mano justa y ajustada a derecho lo que debe primar. Ricardo, te pido por favor un cierre, un epílogo de tu participación en nuestro programa. Bueno, es lógico, como vos dijiste recién, hay una gran aspiración de la población en general de justicia, de orden y de seguridad. Esto es claro. Ahora, todavía, a pesar de ya 2 años casi de gobierno, no vemos ese resultado porque, repito, hay que sanear muchas instituciones. Y entonces esto va a ser difícil, va a llevar un tiempo, porque si no tendríamos que echar a todo el mundo y no podríamos hacerlo por cuestiones legales. Pero se va haciendo de a poco una selección y se van eliminando los malos elementos. Los jueces, en el tema de los jueces, los fiscales, es mucho más difícil porque exige un procedimiento especial que es un jury de enjuiciamiento. Bueno, yo digo, aquellos que solo cumplen la ley de gravedad y la ley de menor esfuerzo, hay que echarlos. Simplemente eso, hay que buscar los mecanismos, las pruebas y echarlos y reemplazar por gente proba, que sienta lo que está viviendo la sociedad, que no es un político, pero también tiene un rol político, en el sentido de que de captar
lo que la sociedad necesita, las aspiraciones de la sociedad de justicia y de seguridad. Hoy vemos, yo vuelvo a repetir lo que digo, el paisaje del Gran Buenos Aires es espantoso, con las rejas, puerta, reja contra reja, tejidos, púas, cerbatinas, perros, cámaras, alarmas vecinales. Bueno, y hasta algunos clubes como la COA tienen bandas eléctricas. Ah, sí, ¿no es cierto? Los perímetros. Claro, las amparas perimetrales. ¿Por qué? Y bueno, pero lo más desalentador de esto es ver que el delincuente es aprendido y verlo salir y verlo volver a delinquir. Entonces todo esto lleva una pésima sensación a las personas, al poblador, al hombre que trabaja, que se levanta a las 5 o 6 de la mañana para trabajar, o a las 4, y ve que su esfuerzo a veces se ve liquidado en 2 segundos, que le roban lo que tiene, cuando no, lo matan o lo hieren. Entonces todo esto tiene que terminar y pronto. Pasó ayer en José Ingenieros, otro hecho más, otro de los tantos. Ricardo, te agradezco mucho tu presencia y te comprometemos para el futuro. Bueno, quiero decir una última palabra. Por favor. Yo creo que el principio debería ser así: la gente tranquila en su casa y el delincuente con miedo en la calle. Absolutamente. Un excelente remate. Excelente. Vamos a ir, Flor, a la última pausa de este programa de la fecha. Seguimos entonces los últimos 7 minutos de programa. Les decía que en lo que va del 2018 llevamos 12 trabajadores de la seguridad pública, como son los policías, caídos en cumplimiento del deber en todo el país. Este mes de marzo es un mes realmente significativo. El pasado 9 de febrero, alrededor de las 22 horas, en Entre Ríos, cazadores furtivos mataron al suboficial Martín López de la División Réditos Rurales. Esto fue en Santa Elena, departamento de La Paz, al noroeste de la provincia de Entre Ríos, 150 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Paraná. Ambos, porque eran 2 estos cazadores furtivos, fueron detenidos, y el suboficial López, después de una larga agonía, desde el 9 de febrero, falleció el 5 de marzo, es decir, la semana pasada. El mismo día, en el Chaco, un suboficial fue asesinado de una puñalada cuando quiso identificar a 3 individuos que insultaban a personas que circulaban por la calle. Esto ocurrió en la localidad de Napenay a las 22 horas del domingo 4 pasado. Esta ciudad, esta localidad de Napenay, está aproximadamente a 190-200 kilómetros de Resistencia, que es la capital del Chaco. En la provincia de Buenos Aires, el día 7, en Florencio Varela, el oficial Mauro Alegre, 25 años, se desempeñaba en el comando de patrullas de esta localidad de Florencio Varela. Esto ocurrió en Villa Argentina. Se encontraba con otro camarada, ese camarada del comando de patrulla de Merlo, pretende identificar a unos individuos. El oficial Mauro Alegre resultó con un impacto de bala en la espalda. Prácticamente murió en el acto. Y después también, caídos en cumplimiento del deber, aunque no en un enfrentamiento, 2 policías de la ciudad, el 9 pasado, hoy es 13, el 9 pasado, tras chocar con un camión en medio de una persecución. El oficial mayor Gregorio Fernando Aquino y el oficial primero Marcos Nahuel Rivera observaron en horas de la noche un individuo que se conducía en una moto. Pretendieron identificarlo. Este individuo, obviamente, que seguramente estaría armado, la moto no sería de su propiedad, se dio la fuga, es perseguido, se dirige a una villa muy conocida de la ciudad de Buenos Aires, a la Villa Zabaleta, le pierden el rastro,
convocan refuerzos, lo localizan nuevamente y en esa persecución este patrullero, tripulado por estos dos oficiales de la policía de la ciudad, colisiona con consecuencias trágicas porque fallecen ambos prácticamente en el acto, uno en el acto y el otro cuando era trasladado al hospital Churruca. De manera que en el mes de marzo, en lo que va de marzo, ni siquiera llegamos a mitad de mes, 1, 2, 3, 4, 5, como les dije al comienzo de este bloque, 5 trabajadores de la seguridad pública, llámese policías, caídos en cumplimiento del deber. ¿Y por qué aclaro de caídos en cumplimiento del deber? Porque cuando se dice muere un policía, todo el mundo piensa que muere en un enfrentamiento armado. El policía tiene muchas situaciones en las que puede llegar a perder la vida, situaciones muy riesgosas en las que puede llegar a perder la vida en ejercicio de su profesión. Muchísimas, no solamente un enfrentamiento armado. Quiero decirles que las policías de todo el país están pagando un precio muy alto. El año pasado fueron 30 el año pasado, 30 trabajadores de la seguridad pública asesinados por los delincuentes en todo el año. En este mes, reitero, en este año, en estos 2 meses y medio, llevamos 13. Esperemos que esta progresión se detenga, porque es fácil hacer números, no queremos ser agoreros de ninguna manera, pero queremos decir la verdad con las cifras en la mano, con los números en la mano. Ojalá que esto se desacelere y por favor, como les digo siempre, ante la menor situación denuncien, llamen al 911, denuncien. Y si son víctimas de un robo, si son víctimas de un hurto, de un hecho delictivo, no lo minimicen, traten de denunciarlo. También lo hablamos el martes pasado. A veces las esperas son largas, tanto en alguna dependencia policial como en la fiscalía, a veces puede haber destrato, lo reconocemos esto. Pero usted tiene instancias superiores para elevar su queja, y si no, para eso estamos nosotros los periodistas. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes a las 5 de la tarde en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. No se vaya, 3-4 segundos, una consigna preventiva, no como consejo, sino para tenerlo en cuenta por si le sirve. Hasta el martes que viene y muchas gracias. Asegúrese periódicamente del correcto funcionamiento de puertas y ventanas de acceso a su propiedad.